Yo leí a Newman, Apología pro vita sua, en una época muy fructífera en mi vida, ¿no? Era una época en que tenía todavía la tutela de José Luis Martín Descalzo, que me hacía ningún tipo de esclavitud, ¿verdad? Pero sí una disciplina severa de obligarme a leer un libro por semana. O sea, en esas alturas de mi vida yo ya tenía 3 carreras universitarias y sin embargo tenía la impresión de estar empezando a conocer la vida verdadera, ¿no? Y era a través de esa lectura de las cuales no tenía que examinarme, que es cuando uno aprende de verdad. Cuando tienes que estudiar para examinarte, al final lo que estás es pensando en el examen. Algo te queda, pero muy poco. Y Martín Descalzo estuvo muy influido en su formación por el pensamiento francés. En cambio, tenía muy poca influencia del pensamiento inglés, por ejemplo, de Chesterton. Apenas nada. Algo sin duda en Graham Greene, el converso, también un poco Julian Greene, y algo también el cardenal Newman, ¿no? Que fue el que, repito, que me introdujo Newman. Apología pro vita sua me produjo la impresión, en aquella época, repito, fructífera de mi vida, en que tragaba grandes lecturas, que después quedan un pozo que hay un momento en que recibes y hay un momento en que tienes que ponerte a dar, ¿verdad? Lo que me produjo la impresión de cardenal Newman era un hombre que había padecido enormemente una especie de parto muy dolido, muy sufriente, hasta llegar a aquella Roma vuelta a casa, hasta llegar a la Iglesia Católica. Porque él no quería hacerse católico. Su sensibilidad era una sensibilidad profundamente anglicana, inglesa y anglicana. Él, como persona, como es un hombre profundamente inglés, su manera de ser, su actuación, se ve pronto envuelto en un movimiento interesantísimo, que es el movimiento tractariano, así se llamó, después más conocido como movimiento de Oxford, de unos anglicanos ingleses, distintos de los anglicanos norteamericanos, los episcopalianos, en una época, finales del siglo XIX, donde el anglicanismo, estamos hablando de la Reina Victoria, la época de la Reina Victoria, ¿verdad? El anglicanismo está dando muestras ya de contaminación por las corrientes liberales que vienen sobre todo de la Iglesia luterana de Alemania. Siempre el anglicanismo tuvo una profundísima beta luterana o evangélica, ¿verdad? Pero hay un sector que se resiste a esta protestantización del anglicanismo, que fue muy fuerte, repito, sobre todo desde, no tanto de Enrique VIII, sino desde Isabel la hija de Ana Bolena, ¿no? Primera de Inglaterra. Esto se va radicalizando y hay un grupo de anglicanos que no está de acuerdo. Es lo que, repito, lo que forman el movimiento de Oxford y lo que después se llama la High Church, la alta iglesia anglicana. Gente que cuida la liturgia y que incluso, seguramente todavía hoy, incluso cree en la presencia real de la Eucaristía y rezan a la Santísima Virgen. Bueno, Newman, John Henry Newman, es uno de los máximos representantes de este movimiento de Oxford. Se llama así por la Universidad de Oxford, donde hay un sector de gente de pensamiento que intentan revitalizar la iglesia anglicana, yendo a sus raíces, no solamente a sus raíces católicas, por ejemplo, el campo litúrgico, sino a sus raíces en el origen de la iglesia. En la búsqueda de esas raíces, Newman se va dando cuenta, sobre todo con la lectura de los padres de la iglesia, se va dando cuenta de que la iglesia anglicana es una iglesia herética. Y esto le causa un enorme sufrimiento, porque él no quiere dejar de ser anglicano. O sea, el movimiento de Oxford busca la purificación del anglicanismo, no la huida del anglicanismo hacia el catolicismo,
sino buscan que la Iglesia anglicana sea fiel a sí misma porque están convencidos de que la Iglesia anglicana es la Iglesia verdadera. La fe de Newman fue siempre una fe dolorosa porque fue una fe razonada que le llevó a unas conclusiones que a él no le gustaban, pero por fidelidad a su razón, a su conciencia, tomó la decisión de hacerse católico, con un gran escándalo, no solamente de parte de aquellos anglicanos que odiaban la Iglesia romana, que es como ellos le llaman, sino también de parte, aunque no tan virulentos, por supuesto, de sus antiguos compañeros de viaje dentro del movimiento de Oxford. Una fe razonada, es decir, una fe trabajada, que le lleva a darse cuenta, y yo creo que esa es la gran aportación, para mí por supuesto, la gran aportación de Newman, de la enorme importancia de la conciencia. Se cuenta quizá de varias personas, pero se cuenta de él en concreto, que una de las acusaciones que le hacían al hacerse católico es que él estaba renunciando a pensar, ¿no? Porque era la época en que había sido aprobado el dogma de la infalibilidad pontificia. Usted renuncia a pensar al hacerse católico. Y él responde diciendo: en la Iglesia católica, cuando entramos en una iglesia, las de antes, ¿verdad? Bueno, no nos obligan a quitarnos la cabeza, solo nos piden que nos quitemos el sombrero. Bueno, y en el famoso brindis dice: brindo por el Papa, brindo por mi conciencia. Creo que esto, para mí por lo menos, repito, cuando leí el libro, una época muy distinta a la actual, donde yo fui ordenado sacerdote en el año 79, toda mi formación fue en los años finales de Pablo VI y el quinto curso, primer año de Juan Pablo II, es que estudié con los jesuitas, o sea que como si hubiera sido lo anterior. Bueno, y en esa época todavía no había conocido Martín Descalzo, aún estaba estudiando y no leyendo, ¿verdad? Entonces, cuando empieza mi verdadera formación, aparte de los estudios, es cuando ya está Juan Pablo II en ejercicio. El valor de la conciencia es fundamental, pero ya entonces sabíamos bien que la conciencia tenía serios peligros de manipulación. Más tarde, Ratzinger, Benedicto XVI, será quien diga aquello de: sí, efectivamente, la conciencia es la norma suprema de moralidad, pero no es la norma última. Por encima de la conciencia está la enseñanza de la Iglesia, porque si no, cada uno hace de la conciencia, de su conciencia, lo que quiera. Leer a un hombre que en función de su conciencia llega a la Iglesia católica me ayudó muchísimo. En ese contexto, repito, donde la manipulación del concepto de conciencia estaba a la orden del día, y en función de lo que a ti te parecía que era tu conciencia, muy bien domesticada, pues, a mí mi conciencia me dice que, y después de eso matabas a tu abuelito, vamos, ¿no? A mí mi conciencia me dice que, y tenías dos señoras o dos señores, ¿no? A mí mi conciencia me dice que, y estás divorciado o te casas y vas a comulgar. Bueno, es decir, ya esto que nos pareció una novedad ya estaba entonces. Bueno, pues ese valor de la conciencia de Newman, que estaba supeditada a la enseñanza de la Iglesia, es decir, una conciencia bien formada y fiel. ¿Y por qué era fiel a la raíz, fiel a la palabra de Dios, fiel a la tradición, fiel al magisterio? Él termina por hacerse católico. Hay, y no recuerdo muy bien dónde lo he leído, una frase suya, cuando él viaja a Italia, y sobre todo después no solamente estudia los padres, sino también los grandes santos de la Iglesia, por ejemplo, San Francisco de Asís. Él dice: comprendí que San Francisco de Asís y toda su espiritualidad era como un cofre, pero quien tenía la llave del cofre era la Iglesia católica. Es decir, para entender a San Francisco solo podías hacerlo desde la Iglesia católica. Era evidente, porque San Francisco fue tan profundamente católico que cualquier cosa que no fuera el amor al Papa y a la Iglesia romana era impensable en él. Es decir, un hombre fiel a su conciencia,
que entiende que por fidelidad a su conciencia tiene que someterse al magisterio y hacerse católico. Después he tenido oportunidades diversas de conocer a otros conversos, algunos personalmente. Ahora, por ejemplo, hay un pastor anglicano de Estados Unidos con el que tengo una relación. Bueno, he tenido oportunidad de ver también, más recientemente, el desarrollo de los ordinariatos anglo-católicos, Nuestra Señora de Walsingham en Inglaterra y el ordinariato de Estados Unidos, y veo en ellos siempre esa honesta búsqueda de la verdad doliente, no es fácil. Y a la vez he visto, no he conocido personalmente como es natural, pero me siento un hijo suyo espiritual, de otros conversos, como en el caso de Chesterton, ¿no? Sí, que sin duda estuvo muy influido por el movimiento de Oxford y por el cardenal Newman, aunque es de unos cuantos años posterior a él. Chesterton, así como Newman es una fe razonada, Chesterton es una fe divertida, ¿no? Una fe paradójica, una fe razonable. Newman llega al convencimiento de que tiene que hacerse católico buceando en la palabra de Dios y en la tradición, los padres de la Iglesia, y mientras que Chesterton llega al convencimiento de que tiene que hacerse católico y se hace católico mirando la realidad y viendo el desastre que es su propia Iglesia, que se ha ido alejando de aquellas raíces, ¿no? Si ustedes han leído algo de Chesterton, cualquier cosa es divertidísima, incluso las novelas del Padre Brown. Bueno, pues yo les recomiendo que si no lo han hecho, lean la autobiografía. Difícil de leer porque tienes que pararte a meditar cada página, bueno, llena de paradojas impresionantes. Pero hay un momento en que él dice, está hablando con un antiguo amigo que había estudiado en el colegio privado donde él había ido, ¿no? Por cierto, Chesterton vino 2 veces a España y llega a una conclusión, dice, de la única diferencia que hay entre los españoles y los ingleses, que somos iguales, fíjate tú, ¿no? El hombre de la paradoja, somos iguales los españoles y los ingleses. La única diferencia es que los españoles no tienen ninguna vergüenza de dar un abrazo a sus hijos. Bueno, esto deja muy mal a los ingleses, pero no creo que a todos los ingleses, sino solo a los que han ido a colegios privados ingleses, típico de Chesterton. Una vez se reúne con uno de sus amigos y dice, tanto tú como yo, después de hablar un rato, hemos sido educados por clérigos ateos. Habla Chesterton, él muere en el año 36, junio del 36, poco antes de que empiece la Guerra Civil Española, 3 años de que empiece la Guerra Mundial. Y vive el auge de Hitler participando en la Primera Guerra Mundial. Bueno, Chesterton es alguien que está hablando de la Iglesia de hoy. Oye, no de toda la Iglesia, ¿no? Pero tienes a veces la impresión de que ha sido formado por curas ateos. Digo que no toda la Iglesia, gracias a Dios. Bueno, pues Newman es el clérigo anglicano creyente de verdad, no el clérigo anglicano ateo que va a formar a un Chesterton. No con eso quiero decir, ni mucho menos, que todos los clérigos anglicanos de entonces o de ahora sean ateos. Digo, Chesterton habla de él y de su experiencia, lo habla con un amigo suyo. Tú y yo hemos sido educados por clérigos ateos, clérigos agnósticos, me parece que dice exactamente. Bueno, Newman es un clérigo anglicano creyente que termina por hacerse católico. ¿Por qué? Porque él se convence, se da cuenta de que a pesar de que no le gusta, sin embargo es en la Iglesia Católica donde está la plenitud de la verdad. Muchos otros clérigos anglicanos creyentes van a seguir también su camino, otros no. La lección para nuestra época de Newman es la fidelidad a la conciencia. Que Dios quiera que nunca llegue el terrible momento de tener que decir a quién sigo, si a mi conciencia o a mi Iglesia. Momento durísimo que le llegó a él y se hizo católico porque ya no podía seguir siendo anglicano. No les molesto más, solamente, repito, le dejo primero con
con el editor que va a presentar al autor y después con el autor. Estoy seguro de que se lo van a pasar a ustedes estupendamente.